El día de hoy nos acompaña el doctor eh, Cristian Emilio Herrera, es fellow de cardiología de primer año y nos va a mostrar un caso de un paciente con un trastorno de la conducción y un taponamiento cardíaco. Así que adelante, doctor Emilio, buenos días. Buenos días, John, gracias. Ahí me oigo, ¿cierto? Y se ve la pantalla. Sí, todo en orden. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio. Para el caso hoy vamos a hablar de un paciente que tuvo un bloqueo AB y completo y un año después presenta un taponamiento cardíaco. Bueno, los datos de identificación es un hombre de 64 años, de raza negra, abogado de Envigado, casado católico, él es procedente del Chocó y completamente funcional, independiente para sus actividades básicas. La enfermedad del primer paciente, el primer síntoma, inicialmente esfuerzos moderados, luego progresa a esfuerzos cada vez menores y luego 2 episodios de síncope en reposo. Este cuadro parece entonces de más o menos un mes de evolución y consulta por urgencias extrainstitucionales. Esto fue en la clínica León 13. Allí se documenta un bloqueo AB completo versus un ritmo nodal bajo y se decide llevar a implante de marcapasos bicameral por el compromiso sintomático. El paciente se encontraba en seguimiento ambulatorio. Unos de estos seguimientos fueron en Cardiovid, otros en Clínica Las Américas. Para este entonces, entre agosto, perdón, y diciembre del 2020, le inician estudios complementarios, un ecocardiograma TT que es para entonces reportado como normal y una coronariografía con epicárdicas sanas. Y otros que voy a mostrar a continuación para no sesgar el análisis del caso. Hace 2 meses desde hoy, más o menos entre mayo y junio del presente año, vuelve a aparecer la disnea con un IJA 2 a 3 y ya este último dato se lo pregunté yo hace poco, no estaba en la historia, un dolor sordo, más bien leve y sostenido en el tórax anterior que presentaba cierta irradiación a los trapecios y las últimas 2 semanas antes de que ingresara, ortopnea y edema de miembros inferiores de predominio vespertino. No había consultado previamente por estos últimos síntomas esperando completar sus exámenes, entre ellos una cardiorresonancia que se le había pedido en Clínica Las Américas. Durante dicho examen, en julio de este año, se documenta un derrame pericárdico severo y ante los hallazgos y también por los síntomas del paciente no se termina el estudio y lo envían a urgencias. Se anota en lo que se alcanzó a secuenciar de la resonancia un compromiso de cavidades derechas dado por colapso de aurícula y ventrículo derechos y una separación máxima de las hojas de hasta 38 milímetros. Se ingresa a urgencias, se lleva a pericardiocentesis de urgencia y se deja catéter para drenaje. Esto ya fue acá en la institución. No sé si el profe Juan Pablo está por ahí ya. Bueno, voy a describir estas imágenes que son lo que se alcanzó a secuenciar de la primera resonancia. En este 4 cámaras alcanzamos a ver el derrame pericárdico, la separación máxima de las hojas y un hallazgo importante que es esta indentación, en este caso de la aurícula derecha y acá en este eje corto del ventrículo derecho que son signos de fisiología de taponamiento. Eso fue lo que se alcanzó a tomar de la resonancia y con ese hallazgo pues ya el paciente fue direccionado desde el departamento de imágenes hacia urgencias. Lo vuelvo a mostrar. Dentro de la revisión por sistemas, niega síntomas infecciosos, niega cuadros virales previos, niega contacto con personas con tuberculosis, niega síntomas relacionados con síndrome constitucional, sí refería mareo al pararse de la cama rápido y no había ningún otro síntoma positivo a la revisión por sistemas. Hipertenso desde hace 11 años en tratamiento con valsartana lodipino a estas dosis, prediabético desde hace 3 años en manejo con metformina, el marcapaso, que es un SAYUD, 2 antecedentes quirúrgicos, una arnorrafia, una cirugía del manguito rotador, alcohol ocasional y antecedente familiar de hipertensión arterial y de cardiopatía isquémica, sin otros antecedentes relevantes documentados. Este examen de ingreso es del primer contacto con cardiología, pues digamos, ya le habían hecho la pericardiocentesis 2 días antes, unos signos vitales normales, sin distensión, sin ingurgitación yugular. Al examen cardiopulmonar destaca unos ruidos un poco velados y un roce pericárdico.
y edema de miembros inferiores grado 1, 2. Este es el electrocardiograma de ingreso, que pues, es un ritmo estimulado por marcapaso con un patrón de bloqueo completo de la rama izquierda. Tal vez si uno pues, le revisa con rigor el QRS, pues alcanza a ver algo de, perdón, alcanza a ver algo de alternancia eléctrica y una diferencia de más de 1 milímetro entre los complejos. Sin embargo, este electro también fue tomado, ya realizado la pericardiocentesis, pero todavía había algo de derrame. Esta es la radiografía inicial. Vemos pues la circuleta cardíaca ensanchada con un pedículo angosto. Es muy sugestivo de un derrame pericárdico importante. Y esta es la fluoroscopia del momento que le pusieron el drenaje pericárdico, el cual tuvo 2 días nomás, 3 días, perdón, con un drenaje entre 300 y 400. Los últimos 2 días no está bien cuantificado, sin ninguna incidencia y se retira sin ninguna complicación. Este es el ecocardiograma. Vemos en este 4 cámaras una hipertrofia de las cavidades. Ahorita muestro mejor la hipertrofia también de las aurículas. Y acá vemos las medidas, una pared posterior de 14 y un septum interventricular también de 14, un grosor relativo de la pared aumentado, casi 0,6, y un índice de masa de 141, también aumentado. En cuanto a la alteración de la diástole, vemos una relación EA menor de 1, de 0,7, compatible con una difusión diastólica tipo 1. En un ecocardiograma subsiguiente ya se muestra una alteración diastólica tipo 2, había algunas variaciones. Una relación E sobre E' mayor de 11, en este caso. De hecho, daba 20, que daba por este criterio daba para infusión diastólica tipo 2, y una aurícula izquierda dilatada con un volumen indexado de 37.4. Además, una fracción de eyección del 46% y sin hipertensión pulmonar. Este es el informe de ese primer ecocardiograma. El citoquímico del líquido pericárdico mostró un exudado, mira la cantidad de leucocitos, la cantidad de proteínas. Sin embargo, el rastreo microbiológico de ese líquido fue negativo. La biopsia que se hizo en el pericardio solo mostró inflamación crónica. Este rastreo incluso se le hizo PCR para Mycobacterium tuberculosis y digamos no se aisló ningún microorganismo. Dentro de los exámenes de extensión, un recuento de inmunoglobulinas normales, hemograma, tiempos de coagulación, función hepática y de perfil tiroideo normal, una proteinuria que fue negativa en 24 horas con una creatina normal y una troponina inicial que fue positiva en 72. Unos anticuerpos antinucleares negativos y reactante de fase aguda ligeramente elevados, electrolitos normales. Dentro del abordaje diagnóstico, hasta este momento teníamos entonces un paciente que un año atrás, digamos solo hipertenso conocido, y prediabético, un año atrás había presentado un bloqueo AB, luego debuta con síntomas de falla cardíaca y con un derrame pericárdico, incluso con fisiología de taponamiento ya evidente en las imágenes y una evidencia de miopericarditis con ese derrame y con la troponina elevada. Entonces, concluimos inicialmente una miocardiopatía, de la cual iniciamos el estudio etiológico. Como otros datos, pues, digamos, relevantes en reflexión del caso, paciente de raza negra, que tiene 64 años, sexta, séptima década de la vida, sin daño de otros órganos hasta el momento documentado, que además destaca ortostatismo en la revisión por sistemas, que hasta el momento se había asumido por el valsartán, y en las imágenes hasta el momento una disfunción diastólica y una hipertrofia ventricular. Este es el manejo inicial, se le reconcilian sus antihipertensivos y se le inicia manejo de falla cardíaca a dosis bajas y manejo de congestivo. Y por la evidencia, el sustento de inflamación en la biopsia del pericardio y los síntomas, se inicia también colchicina. Para empezar el enfoque de este paciente de una miocardiopatía, pues se define según este consenso del 2008 como un trastorno del miocardio en los cuales el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal y en los cuales la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión, las enfermedades congénitas o valvulares o están ausentes o no explican de forma suficiente la normalidad miocárdica observada. Es un paciente que uno podría atribuir la disfunción diastólica y la hipertrofia concéntrica, el aumento de la masa incluso a la hipertensión, pero no el bloqueo AB ni el derrame pericárdico, incluso con fisiología de taponamientos. Entonces esto nos llevó a pensar en que hubiera una miocardiopatía base que definitivamente tenía ameritado un estudio adicional.
La primera clasificación de las miocardiopatías es esta, de estos tres fenotipos sencillos, que data de 1980 de la Organización Mundial de la Salud, y habla de un fenotipo dilatado, uno hipertrófico y uno restrictivo, de acuerdo a la disfunción sistólica o diastólica y a los volúmenes del ventrículo izquierdo, aumentados en la dilatada y disminuidos más notoriamente en la hipertrófica que la restrictiva, y un espesor parietal también más comprometido en la hipertrófica que la restrictiva. Luego, en el 2008, el consenso que les mencionaba a continuación incluye dos fenotipos, el de la hoy llamada miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y otras no clasificables, ejemplo, la miocardiopatía no compactada. Dentro del abordaje inicial de este paciente, digamos que tenía algunos componentes que lo podríamos incluir dentro del fenotipo hipertrófico, de pronto también dentro del restrictivo, con un espesor de la pared ventricular aumentado, una disfunción de la diástole, unas dimensiones ventriculares hasta el momento normales y el crecimiento auricular, que es el consenso español, lo muestra todas. Entonces, todas estas causas que pueden subyacer al fenotipo, en este caso restrictivo, pero como les digo, también había características del hipertrófico. Y en el 2013 se lanza esta publicación, que es muy ilustrativa, del abordaje diagnóstico de las miocardiopatías de los europeos, con un título muy diciente: el puente entre el fenotipo clínico y el diagnóstico final, donde, de acuerdo a una serie de características, tanto cardíacas como extracardíacas, pues se va estrechando las posibilidades para hacer diagnóstico diferencial. De acuerdo al fenotipo se va encajonando, y de acuerdo a distintas características tanto de afectación extracardíaca como de características en las imágenes y estudios de extensión, pues se va llegando a diagnósticos etiológicos. En el mismo año se publica esta otra sistema de clasificación, que es el MOGES, también con la participación de la OMS, que a manera de acrónimo traduce para el estudio de morfología, afectación de órganos, genética, que toma mucha importancia de esta publicación, el estudio etiológico, y a manera de analogía con la enfermedad neoplásica, el estadio de la enfermedad. Entonces vemos acá, por ejemplo, las primeras dos a manera de ilustración: el compromiso del retraso del desarrollo psicomotor y trastornos del aprendizaje. En las hipertróficas se puede ver en micardiopatías mitocondriales, en las dilatadas en distrofinopatías, y en la restrictiva, por ejemplo, en el síndrome de Noonan. Sordera en Fabry en las hipertróficas y restrictiva de la amiloidosis, alteraciones de la marcha, alteración visual, por ejemplo, en la amiloidosis. Y dentro de las características que tenía nuestro paciente, disautonomía y otras neuropatías, tanto en la hipertrófica como en la restrictiva en la amiloidosis, bloqueos AB también en ambas, y en las dilatadas puede estar presente en la sarcoidosis, y derrame pericárdico también en ambas, y puede estar presente en la sarcoidosis y en la posmiocarditis, pero generalmente son derrames de leves a moderados. Es muy inusual que progresen a taponamiento. Y entre otras características de las imágenes, por ejemplo, el aumento del espesor de las válvulas AB en Fabry en las hipertróficas, en la miocarditis, perdón, y en las restrictivas en la amiloidosis, y el aumento del espesor de la pared del ventrículo derecho, de la pared libre. Y algo importante que pues ya nos ilustra que la amiloidosis puede salir en ambos fenotipos, y de hecho en esta misma publicación se menciona que el consenso final es que esta entidad puede estar representada en ambos fenotipos, aún a sabiendas de que esto representa cierta ambigüedad. Entonces, hasta el momento, pues, cuando volvemos a la revisión por sistemas y encontramos el ortostatismo, los elementos diferenciadores como son el trastorno de la conducción, el derrame tan importante, el abordaje integral con las imágenes y los estudios complementarios, según recomienda el consenso que les acabo de mencionar, y la búsqueda exhaustiva de daño en otros órganos que hasta el momento no se había documentado. Teníamos unos diagnósticos hasta el momento de amiloidosis, sarcoidosis, tengamos en cuenta que es un paciente de raza negra, que también puede cruzar esto con trastornos de la conducción, miocarditis viral, recordemos que pues tuvo una falla cardíaca en teoría de aparición aguda, elevación de troponinas y demás, lo que no cuadraba era si encajaba allí el bloqueo AB, que ya había sido hace un año, e incluso algunas enfermedades de depósito. No está en la presentación inicial, pero el paciente tenía unas cicatrices queloides de la cirugía del hombro, que en cierto momento hicimos el ejercicio académico en ronda, podían semejar las manifestaciones dérmicas, por ejemplo, del Fabry, para hacer diferencial con otras miocardiopatías. Se lleva entonces a resonancia para hacer la caracterización
En este 4 cámaras vemos la hipertrofia de las cavidades, importante hipertrofia del septum y la dilatación de la aurícula izquierda. Aquí todavía tenía algo de derrame residual, en el momento clasificado como, ya para este momento, como moderado. Y en este eje corto, también la hipertrofia importante, y para destacar aquí que se visualizan muy bien los músculos papilares. Y este es el realce, la secuencia de realce tardío con gadolinio. Acá se ve en la pared lateral un realce que es circunferencial y muy difuso, y algo importante como pista diagnóstica en la imagen, que es un hallazgo que se denomina la incapacidad para anular el miocardio, que es que se ve, digamos, casi todo con realce, que no se puede ver así bien negrito, que es una característica distintiva del diagnóstico por el cual nos estamos decantando, y en este se ve un realce que es de manera predominante epicárdico. Miren cómo brilla acá en el borde del miocardio, usted todavía se ve acá el derrame. Esta es la conclusión de la cardioresonancia, que es institucional, donde se menciona como conclusión que los hallazgos en el realce tardío de gadolinio, que son difusos del ventrículo izquierdo de predominio en el mesocardio, sin embargo vemos que es casi un patrón transmural, la primera imagen, la dificultad en anular el miocardio en las secuencias de realce tardío, la hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo hace sospechar como primera probabilidad diagnóstica una amiloidosis cardíaca. Con un ventrículo izquierdo de tamaño normal, una fracción de eyección del 44%, un ventrículo derecho que es de tamaño normal, la aurícula izquierda dilatada y sin valvulopatías. Ahora sí se los muestro, se lo habían hecho en diciembre, no lo quería mostrar para no pues, dirigir de una vez la sospecha diagnóstica, que es la gamografía miocárdica con pirofosfatos. Se le hizo en diciembre, también es institucional, que fue normal. Habían algunas anormalidades de la captación que eran secundarias a un trauma costal, sin embargo, por lo demás, pues fue negativa, fue normal. El resto de los exámenes solicitados, ya bajo una sospecha muy fuerte de amiloidosis, una electroforesis de proteínas séricas, que aunque sí mostraba un gamma un poquito normal, fue reportado como normal, las cadenas livianas libres en suero completamente normales para este estudio, y una electromiografía, recordemos que tenía disautonomía, ortostatismo, buscando también neuropatía periférica, que fue reportada como normal. Entonces, hasta el momento teníamos ya una sospecha clínica robusta, incluso soportada por la imagen, pero que no la habíamos encontrado en las pruebas destinadas a buscar proteínas monoclonales en sangre periférica. Se procedió entonces a toma de biopsias, inicialmente biopsia extracardíaca, y se tomó una biopsia de la grasa abdominal que fue negativa para cristal violeta y rojo Congo. ¿No? Sin embargo, de resaltar en este punto el rendimiento diagnóstico limitado de esta prueba para la confirmación de la enfermedad. Y se procedió entonces a llevar a biopsia endomiocárdica por la sospecha muy fuerte del diagnóstico, hasta el momento sin tener elementos confirmatorios. Solo para mencionar las indicaciones, según la Sociedad Europea y con su grado de recomendación, en el contexto de nuestro paciente con falla cardíaca, pues no era no con ventrículo dilatado, pero en este caso de más de 3 meses, pero con presencia de trastorno severo de la conducción, el bloqueo que había tenido. Entonces es indicación clase 2A. Las 1 son la falla cardíaca fulminante menos de 2 semanas, cuando cursa sobre todo con arritmias malignas o con trastorno de la conducción severo que no responda al manejo. 2 semanas a 3 meses, más de 3 meses clase A, y ya los otros escenarios que acá ilustramos ya son clase 2B. Solo para mencionar pues que tiene una implicación muy importante en el diagnóstico y también en el pronóstico de las miocardiopatías, incluso también de otros escenarios como el trasplante cardíaco. Las contraindicaciones, digamos, son más que todo técnicas y casi nunca son absolutas, y las complicaciones tienen que ver con, digamos, las complicaciones mecánicas o eléctricas, y en las biopsias que son secuenciales, que son sobre todo para trasplante, la insuficiencia tricuspidia. Casi siempre se hace por abordaje de la circulación venosa a través de punción septal. Se tomaron en este caso 4 biopsias del septum, esto solo para ilustrar posibles complicaciones, en este caso un hemoneumopericardio, aquí vemos la línea radioluz y radiopaca, que por fortuna son poco frecuentes, menos del 3% en sitios, digamos, que no necesariamente son de referencia para este tipo de procedimientos. Y esto es lo que nos muestra el reporte de la biopsia cardíaca, donde muestra un espacio intersticial aumentado con un depósito amorfo de un material proteináceo, eosinófilo pálido,
y con unos cardiomiocitos normales. Se le realiza la tinción de rojo Congo, que muestra, aunque acá se ve tenue en las imágenes de referencia de la literatura, uno lo ve mucho más verde y ve la imagen mucho más oscura. Esto me comentaban los residentes de patología, tiene que ver también con digamos, con la técnica del lente oscuro y con el estadio de la enfermedad y la carga de amiloide, entre otras cosas, pero se alcanza a ver el brillo que se describe clásicamente como una birrefringencia verde manzana. Aquí está reportado como positivo, tenue, y se le realiza inmunohistoquímica en esa misma muestra para proteínas de cadena ligera lambda, que vemos es intensamente positivo en toda la muestra, y para kappa, que es negativo. Llamamos entonces a hematología ya con el diagnóstico. Este es el concepto de ellos, amiloidosis cardíaca, pero no es claro el subtipo, porque en la amiloidosis AL lambda, generalmente la gammagrafía con pirofosfatos es positiva. Ya ahorita más adelante mostramos causas de negativos, con una biopsia endomiocárdica positiva, incluso destacando lo curioso del hallazgo, porque el rendimiento en inmunohistoquímica para histopatología pues no es tan bueno. Y además que no había gamapatía monoclonal ni otros hallazgos en sangre periférica de la enfermedad. Mencionan que el examen ideal hoy por hoy en el estado del arte es la espectrofotometría de masas, con la que no se cuenta en nuestro medio, y pues se decide tomarnos estudios de sangre periférica y estudios medulares en busca de gamapatía monoclonal de neoplasia de células plasmáticas. Y en efecto, el segundo set de muestras muestra en esta ocasión unas cadenas livianas considerablemente elevadas, miren, casi 10 veces lo normal, una biopsia de médula ósea con aspecto desmadurativo y con un componente plasmocitario, y la inmunohistoquímica de efecto muestra 10% de células plasmáticas neoplásicas que son monotípicas lambda con un marcador positivo que es el CD138 específico para lambda. Entonces, pues acá digamos, la primera enseñanza muy práctica e importante, y es que nunca sobra tomar la segunda muestra. Lo que comentamos yo comenté con el servicio con los fellows de hematología, seguramente algún error de tipo preoperacional de la toma, el transporte de la muestra o definitivamente el procesamiento del laboratorio, porque es muy poco probable que teniendo una expresión tan importante de daño de órgano blanco no tuviera, digamos, ninguna manifestación en sangre periférica y ninguna evidencia objetiva de proteínas monoclonales, viendo que ya en el corazón, digamos, el cuadro estaba también establecido. Esta es la sintometría de flujo en la médula ósea, que concluye en efecto también, compatible con lo anterior, un inmunofenotipo en médula ósea con compromiso por neoplasia de células plasmáticas. Voy a hablar algunos aspectos entonces del diagnóstico al que se llegó con el paciente. La amiloidosis cardíaca pues, es una enfermedad que se presenta por depósito extracelular de proteínas que se pueden agregar como amiloide, que se depositan, entre otras, en el tejido cardíaco. Sabemos que hace parte de la manifestación de la neoplasia de células plasmáticas. Entre un 3 y un 5% de pacientes con neoplasias de células plasmáticas en algún momento pueden presentar amiloidosis. El 99% de las veces son amiloidosis AL y ATTR y otros tipos que son mucho menos frecuentes y además muy difíciles de caracterizar. Generalmente por espectrofotometría de masas se llega a los otros tipos. La prevalencia o la frecuencia de esta enfermedad es muy variada y depende del escenario en el que uno lo revise. Por ejemplo, en el consenso europeo mencionan que las biopsias, en alguna serie de las biopsias de pacientes con muerte de origen cardíaco por encima de 75 años, 10% tenían un patrón restrictivo y que en eso la causa más frecuente que se encontró fue la amiloidosis. El diagnóstico de la enfermedad puede ser invasivo para todas las variantes, con biopsias cardíacas o extracardíacas, siendo las primeras de un rendimiento mayor, obviamente entendiendo la complejidad del procedimiento, más los hallazgos por imágenes, y no invasivo principalmente para la ATTR, con la gammagrafía con pirofosfatos o también SPECT, también llamado SPECT. Para tamizar correctamente, pues como es un diagnóstico complejo que necesita una participación multidisciplinaria, se habla de que se divida para su facilidad en dos fases. Una fase de sospecha, donde se tienen en cuenta unas banderas rojas que ya voy a mencionar, que es parte de lo que tenía el paciente en su complejo sintomático en las imágenes, y una fase definitiva que tiene que ver principalmente con la búsqueda de proteínas monoclonales en sangre periférica, con la búsqueda de captación en las pruebas de medicina nuclear y con el diagnóstico histopatológico y por inmunohistoquímica.
hipertensiones especiales. Otros escenarios importantes donde cabe la sospecha y debe tener uno siempre en cuenta en la práctica de la cardiología clínica, la cardiopatía en presencia y discrasia de células plasmáticas, como les decía, hasta un 5%, el síndrome nefrótico, en la enfermedad inflamatoria crónica, que es una entidad poco frecuente, la amiloidosis AA, en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y en un documento que les muestro más adelante, del 2019, mencionan que hasta el 10% de los pacientes con GPF en grandes series tenían finalmente un diagnóstico de amiloidosis. Como veíamos en el fenotipo restrictivo y en el hipertrófico, al principio no hay compromiso de la función sistólica, aunque cabe allí la consideración de que el strain longitudinal global suele ser anormal, pero en principio se puede encajar allí, debe uno sospecharla cuando esté ante este enfoque sindromático de la cardiomiopatía hipertrófica. Y aquí hay que hacer una distinción importante de lo que va a ser la verdadera cardiomiopatía hipertrófica de todas las otras entidades llamadas hoy fenocopias, o que cursan con fenotipo hipertrófico, dentro de las que obviamente cabe la amiloidosis. Y la estenosis aórtica, y aquí es muy llamativo un hallazgo que ha sido muy renombrado en el Congreso del año pasado europeo, en un estudio de TAVI, vieron que entre el 11 y el 14% de pacientes llevados a TAVI finalmente tenían un diagnóstico etiológico de amiloidosis cardíaca. Como les decía anteriormente, es característico el engrosamiento de las válvulas AB, pero también puede ser de la válvula aórtica. Y los test y para, digamos, para dividir los dos grupos grandes, debe uno tener en cuenta que va a buscar con los test de proteínas monoclonales, es decir, la electroforesis, las cadenas libres en el suero y la inmunofijación en orina, va a buscar la AL y la gammagrafía con pirofosfatos para la ATTR. Estas son las banderas rojas que llamamos, las extracardíacas. Está la polineuropatía, la disautonomía que tenía nuestro paciente, que puede encontrarse en ambas, como en TTR como en AL, equimosis y sangrado fácil de la piel, macroglosia, la sordera, el túnel del carpo bilateral, la ruptura del tendón del bíceps, la estenosis espinal lumbar, los depósitos vítreos que cursan con alteración visual, y la historia familiar, esta es más en TTR, y la afectación renal de manera predominante en AL, que fue por eso les hacía hincapié en que la creatinina y la proteinuria en 24 horas fue normal. Y unas banderas ya rojas puntualmente cardíacas, la hipotensión o normotensión sí es hipertenso, y este paciente lo presentó, incluso como les mostraba al principio, se le pusieron dosis bajas de beta bloqueador y se le reconciliaron los antihipertensivos, dentro de los que estaba el calcio antagonista, y durante la evolución pues cursó como con más ortostatismo, por lo que se retiraron. En el EKG el patrón de pseudoinfarto, que pues el EKG que nosotros teníamos ya era con el marcapaso, entonces allí estaba sesgado, pero se puede ver bajo voltaje del QRS por la infiltración miocárdica, y enfermedad de la conducción AB que tenía nuestro paciente. En el laboratorio muy característico, y en una serie que les voy a mostrar más adelante de los italianos de Padua, dicen que en los pacientes de las series de ellos, el NT-proBNP por encima de 8.000, incluso por encima de 10.000, lo encontraron en los pacientes con peor pronóstico de la amiloidosis cardíaca. Entonces, un hallazgo que no solamente tiene valor diagnóstico cuando es muy desproporcionado para la falla cardíaca del paciente, sino que además va a tener un valor pronóstico. La troponina elevada de forma persistente, este paciente pues le hicimos una sola troponina, pero en efecto fue positiva. Y en el ecocardiograma, algunos hallazgos generales: el aspecto granulado brillante, el aumento del grosor del ventrículo derecho, el aumento del grosor de las válvulas AB y el derrame pericárdico. Aunque estos simplemente son como de tamiz, ya más adelante les muestro los que mejor tienen rendimiento diagnóstico. ¿Cómo es entonces el árbol diagnóstico de la amiloidosis? Parte entonces de la sospecha con clínica de falla cardíaca, con las otras banderas rojas que les mostraba, al menos una. Grosor de la pared ventricular izquierda mayor o igual a 12 milímetros y una mayor o igual de 65 años al diagnóstico. Nuestro paciente tenía 64. Y empieza con los dos test grandes: cadenas libres en suero, electroforesis con inmunofijación sérica y en orina, y por otro lado la gammagrafía con pirofosfatos. Empecemos por los extremos. Si ambas son anormales, usted ya tiene el diagnóstico. Ahora necesitas caracterizar el subtipo porque el tratamiento varía. Entonces, usualmente el paciente debe ir a biopsia, que pudiera ser cardíaca o no, en base al mayor rendimiento de esta.
En el otro extremo, si ambas son normales, que es algo muy de rescatar de este paciente, porque ambas fueron normales, y el algoritmo lo que le dice a uno es que es muy poco probable que tenga amiloidosis y que reconsidere el diagnóstico. Sin embargo, está la aclaración en este, que es el consenso de manejo de amiloidosis, que si la sospecha clínica persiste, usted vaya a imágenes como resonancia y según eso, pues vaya a buscar el diagnóstico por histopatología. Luego las del medio, que encontremos anomalía hematológica, es decir, proteínas monoclonales en sangre periférica, pero sin captación miocárdica, la gamografía negativa. Entonces, hágale la resonancia y depende de los resultados, usted va a saber si necesita el diagnóstico histológico o no. Si fuera negativa, es poco probable y debería buscar entonces las proteínas monoclonales a que se deben. Y si fuera positivo e inconcluso, seguramente necesita el diagnóstico histológico. Cuando no hay anormalidad hematológica, perdón, y hay una captación en la gamografía, pero baja, un grado 1, lo mismo necesitaría confirmar ya por histopatología. Allí puede ser el diagnóstico tanto cardíaco como extracardíaco. Sin embargo, pues digamos que el rendimiento es mejor de la cardíaca. Y el otro escenario es el que ya tiene una captación importante, grado 2 o 3 en la gamografía con pirofosfatos. Entonces ya aquí usted sabe que tiene una ATTR y debe realizarles pruebas genéticas para ver si es una wild type o una hereditaria, porque también el tratamiento puede variar. Aquí del tratamiento de esta, más adelante les menciono algo, pues el enfoque no es tanto de la charla, no es del tratamiento como tal, pero pues no es desconocido para nadie que en los últimos años hay un interés creciente digamos, en el reconocimiento de esta enfermedad, y que esto obedece a que en el congreso del año pasado se presentó un tratamiento puntualmente para la ATTR, que es el tafamidis, que mostró que reducía de forma importante los desenlaces de mortalidad de todas las causas, con una reducción del más del 20%. Bueno, este algoritmo muy reciente es de la guía nueva de falla cardíaca en el apartado de amiloidosis. Solo para mencionar, porque ya lo habíamos mostrado, otros hallazgos que se pueden ver: el crecimiento de las aurículas, el derrame pericárdico, el engrosamiento de las paredes y el crecimiento importante de los músculos papilares, que incluso pueden realzar con el contraste con gadolínio. La disfunción diastólica, en este caso visualizada por strain, es una función diastólica normal en un paciente sin amiloidosis comparado con el paciente con amiloidosis, donde se pierde el cambio de los diámetros y de la longitud de la pared auricular en la diástole, pues seña del severo trastorno de la relajación, con una onda muy pequeña. Y que ya se ha mostrado que el engrosamiento de la pared libre del ventrículo derecho, del septum interauricular y de las paredes auriculares, y el crecimiento de las cavidades ventriculares, y el realce con gadolínio, del que vamos a hablar acá, que generalmente es difuso, puede tener una tendencia a hacer un compromiso transmural, incluso a realzar los músculos papilares, en comparación con las otras que tienen otras miocardiopatías de tipo no isquémico, ejemplo la sarcoidosis, con más realce mesocárdico de ventrículo derecho, la hipertrófica en parche subsegmentaria, la del Fabry con la pared posterolateral, la hipertensiva en los puntos de inserción y las idiopáticas también del septum, y con realce más que todo en el mesocardio. Esta es la clasificación según la gamografía con pirofosfatos, y vemos cómo a medida que va aumentando la captación, no solo aumenta, digamos, acá la captación sobre el miocardio, hasta ser muy intensa acá, y sobre los focos periféricos donde donde puedan asentarse las células plasmáticas, sino que además va perdiendo la captación el hueso, y miren que acá casi no se ve el hueso. Causas de falsos positivos, en esta pues la AL, generalmente con esta tamizamos diagnosticamos el ATTR. Importante la toxicidad con hidroxicloroquina, que me puede sesgar el estudio, otras amiloidosis, y entonces allí puede tener campo los estudios genéticos, y causas de falsos negativos, las fracturas, la calcificación valvular o anular, los infartos recientes, la enfermedad que sea leve y no tenga una carga tan importante de expresión de las proteínas, que es lo que pues, me lleva
a la captación anormal en este examen, y otras condiciones operativas y otras, digamos, más variadas, es decir, otras formas de amiloidosis que, como les decía, no son fáciles de caracterizar y generalmente requieren estudios genéticos y estudio por espectrofotometría de masas. Esto solo para resaltar cómo a medida que progresa la disfunción diastólica, el paciente con amiloidosis va a haber unos aumentos muy severos de la presión con los cambios del volumen comparado con el corazón, que es normal, y esto pues obviamente va en detrimento del paciente. En las imágenes, los hallazgos característicos también del consenso europeo. Primero en el ecocardiograma, partimos de un grosor del ventrículo izquierdo no explicado por otra causa de más de 12 milímetros más una de estas características, el que en el eco tenga una disfunción diastólica, generalmente grado 2 o peor, grado 2 o 3, unas velocidades Doppler bajas de las ondas S e I A menores de 5 centímetros por segundo y un strain longitudinal global anormal, que en este caso el paciente no tenía strain en los ecos que le hicimos inicialmente. Y este que es el score multiparamétrico, que tiene un valor diagnóstico muy importante, la publicación es de Jack del año pasado, se fundamenta en estos hallazgos y si hay más de 8 puntos, la especificidad está cerca del 95%. De la misma manera, si hay 2 puntos o menos, la sensibilidad está también cerca del 95%. Si está entre 2 y 7, sí se recomienda hacer y pues digamos avanzar en el árbol diagnóstico todavía con una probabilidad incierta de confirmar la enfermedad, pero es un acercamiento que tiene un gran valor diagnóstico con un grosor relativo de pared de más de 0,6, que tiene un valor de 3 puntos, lo mismo este ratio en el strain del apex a base más de 2,9, una relación E sobre D más de 11 y un TAPSE de menos 19 y un strain de menos de 13. Acá el paciente con estos dos ya llevaba 4 y no tenía el strain, o sea, solo el que no tenía era el TAPSE. Entonces, digamos que sin tener todos los criterios ya teníamos pues una probabilidad importante de la enfermedad solo por el acercamiento desde el punto de vista ecocardiográfico. Y en la cardioresonancia, los hallazgos característicos que tienen que estar presentes, al menos 1 y 2, el realce tardío de gadolinio, difuso subendocárdico transmural que tenía el paciente con cinética anormal del gadolinio, porque decíamos hay una incapacidad para anular el miocardio, y el volumen extracelular de más de 0,4, que acá no le hicimos la caracterización porque no hay el software para el mapping, y el T1 nativo elevado, son los hallazgos característicos en el estudio de resonancia. Este que es el consenso americano del 2019 nos lo ilustra en 3 grupos muy importantes. El no sugestivo, definitivamente el que tiene un grosor parietal normal, una masa del ventrículo izquierdo normal, una aurícula izquierda normal y un TI septarolateral más de 10. El altamente sugestivo, los que se he venido mencionando, y no concluyente si no tiene ninguno de los hallazgos descritos. Solo para mostrar acá que frente a otras miocardiopatías de tipo no isquémico, que pues sabemos considerar el diagnóstico diferencial al principio, la amiloidosis tiene una mortalidad mucho mayor. Incluso se mencionaba que a 5 años sin tratamiento la mortalidad era cerca al 90%. Esto en las series de los italianos. Esto es algo del seguimiento muy importante, como les decía, el seguimiento con imágenes para la progresión de la función diastólica y de la hipertrofia de las cavidades, el seguimiento con ProBNP y los pacientes en seguimiento con tratamiento efectivo. Esto es principalmente para la AL, que está, digamos, mejor estudiada en esta publicación, cuando tienen más de 650 de NT-proBNP, el hecho de disminuir un 30% global, o cuando tienen más de 650, 300, pues está asociado a un mejor pronóstico a mediano y largo plazo versus los que con el tratamiento no logran estas disminuciones de los péptidos. Y los seguimientos, pues obviamente clínicos, hematológicos, con las pruebas funcionales y con imágenes. Y también con Holter por los trastornos de la conducción. Antes de hablar puntualmente del tratamiento, digamos, de todo el espectro cardiovascular de afectación, pues en relación al tratamiento como tal hematológico, sabemos, como les mencionaba, el advenimiento del tafamidis y también del patisiren en la amiloidosis, principalmente ATTR. El primero con más
cabida cuando el paciente tiene polineuropatía, y en las AL, pues el manejo con quimioterapia, con bortezomib, y con otros agentes, incluidos agentes alquilantes, que pues mejoran de forma significativa la sobrevida, por lo que pues el abordaje de esta enfermedad debe ser siempre multidisciplinario, se debe ir de la mano siempre con el hematólogo. En estenosis aórtica, como les decía en el estudio de TAVI, hasta 14% de los pacientes podían tenerla. Es un factor de riesgo para producir bloqueo AB, tener la TTR, y se sabe que el TAVR, fundamentado en el estudio que les mencioné, mejora los resultados. Muy importante el manejo de falla cardíaca en estos pacientes porque pues primero hay una disautonomía importante que hace que no toleren bien el bloqueo neurohumeral y hagan más ortostatismo y más hipotensión. Segundo, hay algunos medicamentos como los calcioantagonistas y se cree que también la digoxina, que pueden favorecer la precipitación de los complejos amiloideos en el miocardio. Entonces debe manejarse con mucha cautela esta parte. El control de líquidos debe ser estricto para lograr la eubolemia, que esto mejora la disautonomía. Sin embargo, pues el control, digamos, ya muy estricto, los diuréticos en exceso pueden favorecer obviamente la hipotensión. Incluso en algunos papers se habla del uso de medicamentos como midodrina para favorecer un mejor volumen circulante efectivo y prevenir la hipotensión en estos pacientes. Los beta bloqueadores con mucha precaución, el paciente por ejemplo no los toleró, los YECAS y los ARAS poco recomendados, y los calciantagonistas también definitivamente no usarlos. Los dispositivos de asistencia ventricular en general no usados, aunque hay muchas de estas recomendaciones que son de esta publicación de falla cardíaca en escenarios de miocardiopatías, y que es el consenso de amiloidosis, que pues se fundamentan más en recomendación de expertos que en evidencia, digamos, robusta. Y trasplante cardíaco en casos seleccionados, también en conjunto con el hematólogo, sobre todo los pacientes jóvenes con baja carga de enfermedad, pueden ir a trasplante tanto cardíaco, y en el escenario, digamos, de hematología, trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas en el contexto de su neoplasia de células plasmáticas. El alto riesgo tromboembólico, y se recomienda anticoagular en caso de FA independiente del CHADS. Incluso está, digamos, realizada la consideración de la anticoagulación aún en ritmo sinusal, pues esto obviamente sin una recomendación fuerte. Amidarona en la fibrilación auricular, como les decía, los beta bloqueadores generalmente no son bien tolerados. El uso de digoxina con cautela, la cardiovección eléctrica con un riesgo significativo de complicaciones, y siempre descartar trombos antes de cardiovertir, y la ablación es controversial. El marcapaso con las mismas indicaciones, y la resincronización si se espera un porcentaje de estímulo alto, igual que en otros escenarios. Los CDIs para prevención secundaria, pues recomendados, digamos que más fundamentado lo intuitivo que en que haya evidencia, y generalmente no son recomendados en prevención primaria. Como les decía, un espectro de la enfermedad como el de nuestros pacientes que presenten trastornos de la conducción avanzados como bloqueos AB y requieran marcapaso, y el otro espectro es los que presentan sobre todo en fases mucho más tardías de la enfermedad, sobre todo pacientes mayores de 70 a 75 años, arritmias ventriculares. En estos pues tendría cabida el CI, y se hace la recomendación de que se prefiere transvenoso por encima del subcutáneo. El paciente hasta la fecha pues viene clínicamente muy bien, no se le ajustó el manejo y solo se dejó la furosemida. Ha requerido dos tabletas al día. Más bien la congestión sí ha sido un poquito difícil de tratar. Sin embargo, el paciente está muy bien. Yo lo vi ayer. Se le dejó la colchicina, se le ajustó la dosis, pues con el esquema de 3 meses recomendado en la guía para manejar enfermedad pericárdica. Obviamente, como les decía, fundamentado en que había evidencia objetiva de inflamación pericárdica. Y se le dejó el valsartán a tolerancia, pero solo media tableta al día, con lo cual hasta el momento pues el paciente va bien. Tiene pendiente su valoración ambulatoria por hematología para definirle el inicio de la quimioterapia. Ellos lo van a ver pues probablemente la otra semana, todavía no le han programado la cita, pero el paciente hasta el momento va bien. Y unos mensajes finales. El diagnóstico de las miocardiopatías requiere un abordaje integral, que como vimos pues es numeroso, muchas veces no es tan fácil por el gran número de entidades que allí están representadas.
Siempre esto parte del juicio clínico, pero incluye con bastante orientación las imágenes, el gabinete de laboratorio básico y avanzado, en este caso, por ejemplo, todo el set de laboratorio de hematología, y en casos seleccionados, generalmente los que usted no logre llegar al diagnóstico, pues el diagnóstico histopatológico será la respuesta. Y en este sentido, la biopsia endomiocárdica puede ser el elemento diferenciador, como en nuestro caso, que fue lo que confirmó la entidad en presencia, pues, de que el primer set de laboratorios no había sido positivo. El tamizaje de amiloidosis cardíaca con imágenes tiene gran valor diagnóstico, como les mostraba ese score multiparamétrico. Está recomendado con una recomendación fuerte en el consenso de amiloidosis de los europeos, amiloidosis cardíaca. Se clasifica principalmente en AL y en ATTR. La primera la buscamos con las pruebas que están destinadas a encontrar las proteínas monoclonales en sangre periférica y en orina, y la segunda con la gamografía con pirofosfatos, y allí ya vamos a partir el subtipo en AL y en ATTR. Y los casos dudosos deben siempre, idealmente, buscar el diagnóstico histológico siempre y cuando la sospecha siga siendo fuerte. Y este diagnóstico histológico sabemos puede ser cardíaco o extracardíaco, no solamente en grasa abdominal, sino también en riñón, y pues obviamente la biopsia endocárdica. Y finalmente, pues la recomendación de repetir las muestras, que en el caso de que no lo hubiéramos repetido, pues definitivamente había confundido completamente el caso. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Quedo atento a preguntas y observaciones y comentarios. Emilio, muchas gracias por la presentación. No sé si alguien de los que está presente quiere en este momento hacer alguna pregunta o algún comentario. Profe Juan Pablo, creo que ya tiene ahí activo el micrófono. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Bueno, buenos días. Es un caso muy interesante que nos mandan del Grupo de las Américas porque tiene una falla cardíaca de origen no claro con un aumento del grosor no claro del ventrículo izquierdo en este paciente. Entonces, por eso fue el origen de la primera resonancia, que fue ambulatoria. Cuando me llaman de resonancia, me llaman que no son capaces de adquirir unas imágenes adecuadas, que no logran sincronizar bien el vectocardiograma con la resonancia. Fueron las primeras imágenes que mostró Emilio. El paciente llega entonces llego inmediatamente, no podían sincronizarlo porque el vectocardiograma tenía probablemente bajos voltajes ante el derrame severo que tenía el paciente. Ponen sin el 4 cámaras, por favor. Como pueden ver, el 4 cámaras, el paciente tenía signos de compromiso hemodinámico por resonancia en este caso, que es muy raro verlo, con colapso de más de un tercio de la aurícula derecha, un derrame de más de 30 milímetros y colapso parcial en el eje corto, se ve mejor, del tracto de salida del ventrículo derecho, lo cual son signos hemodinámicos de compromiso del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, por lo cual primero no se pudo seguir la resonancia, inmediatamente se mandó a urgencias para ser drenado. Entonces el paciente quedó pendiente de la resonancia. Se hace la resonancia y se encuentra sus hallazgos que muestra Emilio, un realce tardío de predominio mesocárdico y epicárdico difuso de predominio lateral. No es el más típico de amiloidosis, pero también tenemos que tener claro que la amiloidosis no da realces tan típicos, son lo más frecuente es la difícil anulación del ventrículo en los realces tardíos, encontrar el tiempo de inversión exacto es muy difícil, el comportamiento del gadolinio durante la perfusión también se altera y otros parámetros como son el VEN o el T1 mapping. Con estos hallazgos, como pueden ver, la primera conclusión es clara, todos los hallazgos son sugestivos de amiloidosis cardíaca. Dentro de la resonancia, al empezar los exámenes que puso Emilio y salir todos negativos, me dijeron, no puede tener otro diagnóstico diferencial. Les decía, no hay otro diagnóstico diferencial, porque no es con los realces tardíos que tiene el paciente, no es consecuente con otras patologías que aumenten el grosor, como es el Fabry, como es la miocardiopatía hipertrófica, como puede ser la sarcoidosis. De todos esos casos hemos tenido en pacientes con aumento de grosor, pero en este caso no. Entonces, ante todas las posibilidades negativas de los estudios hematológicos, se les dijo, no, biopsien el paciente. Y la biopsia, sí, honestamente, dio el resultado final, a pesar de que la resonancia, ya lo decía en la primera parte, había que confirmar. Entonces, por eso es muy interesante el caso. Primero, por el debut. Segundo, porque cada vez que hay un aumento del grosor del ventrículo, no sabemos cuál es la causa. Yo sugeriría que
se solicite una resonancia porque se encuentran todas estas patologías de aumento del grosor, Fabry, miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis, sarcoidosis, y todas se encuentran encontrando un diagnóstico etiológico, sugiriendo otras pruebas adicionales. Lo otro que no es frecuente en este caso es que debuten con un derrame o que tengan un derrame severo. Generalmente la amiloidosis por un derrame generalmente leve, máximo, moderado, que casi nunca hay necesidad de drenarlo. Es otro patrón diferencial de este paciente que no es lo característico en el resto de pacientes. Entonces siempre hay que tener una sospecha diagnóstica e intentar confirmar cuál es la posibilidad de la sospecha diagnóstica. Si tenemos dudas, buscar otras posibilidades o, como dice Emilio, repetir posibilidades hasta llegar al diagnóstico, porque tener un diagnóstico etiológico en estos pacientes es muy importante de cara al tratamiento pronóstico de estos pacientes, como es este caso de este paciente. El profe James había levantado la mano. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, hombre, por tu presentación. Muy interesante el caso. Como les decía el doctor Juan Pablo, me parece importante entonces resaltar, como lo recomiendan incluso las guías de práctica clínica, pacientes menores de 60 años con trastornos de conducción que requieran marcapasos. Es importante como ahondar en las pruebas de imágenes para descartar enfermedades como esta. A veces eso se nos pasa y no lo hacemos, pero incluso después de implantar un marcapaso se puede hacer y nos hemos llevado sorpresas hasta con sarcoidosis y todo. Y te quería preguntar algo sobre los estudios hematológicos de este paciente, porque el algoritmo para estudio de la amiloidosis cardíaca no recomienda electroforesis como la hacemos normal, sino inmunofijación de gamma globulinas en suero y orina. Y entiendo que a este paciente le hicieron fue electroforesis. Sí, profe, pero también le hicieron, no sé si la puse acá, pero también le hicieron la inmunofijación, no la puse, pero fue negativa, sí, señor. Incluso hay unos ensayos automatizados, no sé si Braulio ya está acá, el fellow de Mato, que nos iba a ayudar con esa parte, pero sí, profe, es correcto lo que usted menciona. Sí se le hicieron de todas maneras, fueron negativos, incluso se le hizo lo que le digo, unos ensayos automatizados que hay que también fueron negativos. Sí, porque es realmente muy curioso que diera negativo. Sí, Nosotros, profe, yo toqué el tema con el grupo de Mato, con los fellows de Mato, y no, seguro un error de laboratorio porque es rarísimo, no es concordante que con tanta expresión en el órgano blanco, todo en sangre periférica fuera negativo, y sobre todo con los resultados tan contundentes de la biopsia endomiocárdica. Y que en un segundo set tomado, pues ahí no les puse fechas, pero, bueno, acá está el 13 de agosto y el segundo fue, creo que si no estoy mal, la primera semana de septiembre, o sea, no hay ni un mes de diferencia y el resultado pues es diametralmente opuesto, es completamente positivo. Las cadenas lambda aumentaron como 10 veces, que pues no tiene mucho sentido, seguramente es algún error preoperacional o el proceso en el laboratorio, pero no algo que podamos explicar fácilmente, profe, digamos, en el contexto de la historia natural de la enfermedad y de lo que esperamos encontrar para el compromiso cardíaco, sobre todo. exacto, sí. Sí, eso no cuadra porque pues así es como se diagnostica, ¿cierto? Y lo otro importante entonces es cuando tenemos pacientes en que estamos concentrados en amiloidosis, nos quedamos tranquilos con la gamografía. Pero si estamos en el estudio de pacientes con cardiopatías hipertróficas o con estos fenotipos pues hipertróficos, entrar con una resonancia es como más apropiado porque permite llegar mejor pues al abordaje de cuál es el diagnóstico final. Sí, esa era una de las cosas que me llamó la atención, profe, cuando yo, digamos, documenté el caso para presentarlo, o sea, de hecho, por eso en la presentación inicial le puse ahí en diciembre ya tenía unos exámenes complementarios, pues no se los voy a mostrar porque obviamente uno dice, no, y ya le hicieron la gamografía y todo el mundo ya piensa en amiloidosis, pero la gamografía la tenía de diciembre y digamos, la resonancia fue después. En general, la recomendación va, como el profe dice, primero la resonancia porque es más orientadora en los distintos fenotipos. Exacto, la gamografía solo te sirve para descartar la ATTR, pero en AL la gamografía no tiene Exacto. Sí, diagnóstico. señor. Sí, profe, así es. Muchas gracias, muy interesante el caso. A usted, profe. Profe Jaramillo, ¿tiene el micrófono abierto? Buenos días a todos. Emilio,
preciosa presentación, aunque la manera de presentar un caso clínico retador nos enseña que la clínica sigue siendo fundamental y la búsqueda de la causa de los problemas que encontramos en nuestros pacientes nos va dirigiendo y cada vez encontramos más recursos tecnológicos para poder llegar a esos diagnósticos. Yo sé, por ejemplo, que este caso, si lo hubieras presentado en un CPC, donde se presentara un clínico y luego el patólogo mostrando los resultados de la biopsia, hubiese también sorprendido a todo el mundo, como se hacía en otras épocas en nuestra Facultad de Medicina. Mi comentario es también llamar la atención sobre lo que recientemente nos está aportando la inteligencia artificial en electrocardiografía. Posiblemente todavía nos falta validez externa, pero los estudios, y lo mostramos a propósito de un caso clínico que también el doctor Juan Pablo nos ayudó a dilucidar con su enfoque de los resultados de una resonancia magnética con un diagnóstico similar. Y al revisar los aspectos electrocardiográficos, encontramos cómo la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a mirar esos electrocardiogramas de estos pacientes con cardiopatías hipertróficas y poder dar más elementos para llegar a un diagnóstico. Por supuesto, también en los resultados de eco y de resonancia magnética, agregándolo pues como un apoyo adicional al clínico que está estudiando esos recursos imaginológicos. De manera que eso es una reflexión adicional para tener en cuenta otra estrategia y herramienta tecnológica que vale la pena y que la vamos a tener también a la mano en el futuro. Muchas gracias, profe. No sé si alguien más tiene en este momento. El profe Juan Pablo, me imagino que fue la intervención de ahora. Profe, y Buenos pues días. Yo tengo todavía otro punto a aclarar. dígame, profe. O a resaltar dos cosas. Uno, lo que mencionaba el doctor James, pacientes que tengan marcapaso de edad joven tienen que buscarse otras causas. Nosotros tuvimos hace un año y medio, 2 años, un paciente que nos enviaron de las Américas, también aumento del grosor, y resulta que ese aumento del grosor en esa disfunción diastólica era una sarcoidosis y no tenía diagnóstico de sarcoidosis. También hay otro concepto que se tiene, es pacientes que tengan dispositivo cardíaco, no se pueden hacer resonancias cardíacas, eso ya queda totalmente revalidado. No son unos pacientes que tengan dispositivos o marcapasos condicionales o compatibles con resonancia, se pueden hacer. Nosotros ya tenemos un protocolo de resonancia cardíaca y de otros niveles con dispositivos no compatibles o no condicionales para el resonador de forma segura, en los cuales participa anestesiología, electrofisiología y cardiología. Entonces ya los dispositivos, todos los dispositivos se pueden hacer resonancia en estos momentos. Entonces ya no es una contraindicación como muchas personas antes pensaban. En cuanto a los algoritmos diagnósticos, el problema es que dependiendo del grupo tienen un algoritmo diagnóstico diferente. Algunos obviamente parten del examen físico, clínica, todo, ecocardiograma. Inicialmente lo que hacen como tamizaje inicial de todos estos pacientes es una resonancia. Otros solicitan todas las otras pruebas y luego, dependiendo de las pruebas, solicitan adicional la resonancia. Es difícil diferenciar o saber cuál es mejor, pero yo creo que en nuestro ámbito la resonancia sí puede dar un enfoque inicial para ir dilucidando hacia dónde enfocarse para confirmar diagnóstico o confirmar el diagnóstico directamente por resonancia. Profe, muchas gracias. Y ahí también le quería preguntar algo, porque a mí me parece que en pues este caso se sale un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver, pues lo que uno revisa y de lo que está escrito fundamentalmente en la serie de casos de amiloidosis, con todo, con un paciente con una L, con una electroforesis e inmunofijación negativo. Lo que usted mencionó del ecocardiograma, de tener un derrame pericárdico tan importante que no lo lleva uno a pensar al menos de entrada, e incluso otras variables como lo ve uno que uno esperaría que el paciente tuviera unas aurículas más dilatadas, un patrón de disfunción diastólica también más manifiesto. Usualmente estos pacientes, la mayoría van a tener al menos un patrón restrictivo, unas aurículas muy dilatadas.
y seguramente esto explica por qué el algoritmo definitivamente nos permite avanzar y seguramente también no hacerlo en los pacientes fundamentalmente con el valor del grosor de la pared. Entonces, y pues eso es la importancia de ese punto de los 12 milímetros en cualquier pared de grosor en cualquier punto de la ecocardiografía, como para permitir avanzar más allá de que tenga o no los otros elementos, porque como vemos acá el ecocardiograma no es el ecocardiograma más típico que uno espera en amiloidosis, ¿no, profe? Sí, tienes toda la razón. Es una disfunción diastólica grado 1. El paciente posterior a veces hizo otro ecocardiograma por otro ecocardiografista, también le da una disfunción diastólica grado 1, y el previo que tenía de otra institución también una disfunción diastólica grado 1. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estábamos acostumbrados a hacer el diagnóstico en pacientes demasiado avanzados, donde claro, ya la afectación miocárdica es demasiado avanzada, ya hay una gran afectación del miocardio que va a generar un impacto y va a generar una disfunción diastólica mucho mayor. Entonces, cada vez con el advenimiento de nuevas tecnologías, de mejores diagnósticas, podemos hacer diagnósticos un poco más precoces, lo cual obviamente va a impactar en el pronóstico del paciente, porque parte del pronóstico depende de qué grado de infiltración tiene ese amiloide en el miocardio. Entre menos infiltración tenga el amiloide, mejor puede ser la respuesta a los tratamientos que ya se pueden implantar en amiloidosis. Muchas gracias, profe. El doctor Edison creo que tiene la mano levantada. Ya le doy el micrófono. Listo, profe, tiene activado el micrófono. Buenos días. No, primero que todo agradecer a Emilio por la excelente presentación que hizo. Creo que fue muy ilustrativo y muy adecuado inicialmente no mencionar pues lo de la gamografía por lo que ya se ha mencionado, y simplemente pues yo quisiera insistir en la importancia de tener en cuenta todas esas claves que tenía el paciente y que era lo que no dejaba tranquilo, por decir así, dentro del enfoque del paciente. Y a pesar de las dificultades de los estudios hematológicos que ampliamente han mencionado, cómo no le cuadraba a uno, pero cómo insistir en ellos y tal vez esa que decía Emilio, que en el algoritmo considerar repetir los exámenes cuando las cosas no van en la vía que todo lo demás lo mostraba, porque la clínica del paciente y los demás estudios eran muy dicientes a que el paciente tenía una amiloidosis AL con compromiso cardíaco, y pues justamente acorde a encajar todo como parecía que debía ser, fue que se repiten los estudios hematológicos y con ellos se llega a un diagnóstico más preciso. Entonces, tener en cuenta que esas cosas pueden pasar, que pues siempre confiamos en que los laboratorios van a ayudarnos, pero en este caso, de hecho, antes nos estaban embolatando de alguna manera, se revaloró siempre y se indagaron siempre las posibilidades y analizaron diagnósticos diferenciales, pero digamos que siempre se llegaba a lo mismo, y justamente con base en ese análisis juicioso y multidisciplinario, porque eso es lo otro, aquí se tuvo participación de muchas personas que de forma muy juiciosa apoyaron dentro de ese análisis, se puede llegar a un diagnóstico, y de esa forma, como le acaba de decir el doctor Juan Pablo, pues poder impactar en una fase más temprana y con eso tal vez poder mejorar el pronóstico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien más tenga alguna observación o si Emilio tenga alguna anotación final con relación al caso. No, yo ninguna. Bueno, pues Emilio, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. De verdad que muy interesante y muy ilustrativo el caso. Que tengan todos un buen día.